donde saqué esto y bueno, obviamente me equivoqué al redactar. 34 milivolts por grado centígrado. Bueno, vamos a ir a buscar. Bueno, acá es donde terminamos la parte de teoría, después vamos a la clase pasada, es lo último de termocuplas. El punto que empezaría ahora es este. Métodos sin contacto y otros. Avísenme si no corro la pantalla, recuerden que yo estoy leyendo de mi hoja de papel. Pirómetros de radiación. Todo cuerpo a una temperatura superior al 0 grado absoluto emite radiación infrarroja. La ley de radiación de Kirchhoff postula que la radiación absorbida y la emitida por un cuerpo real están en equilibrio térmico. Dicho de otro modo, un cuerpo siempre emite exactamente la misma cantidad de calor que absorbe. Kirchhoff propuso un cuerpo ideal que absorbe el 100% de la energía de la radiación incidente y la emite, denominado cuerpo negro. Por oposición a esta idea, podemos pensar en un cuerpo blanco como aquel que refleja el 100% de la radiación incidente. Todos los cuerpos reales tienen un comportamiento intermedio entre estos extremos. Cuerpo blanco no es una definición formal de la física, es solo un recurso didáctico. Cuando la radiación incidente atraviesa el cuerpo sin sufrir alteraciones, o sea, ni se refleja ni se absorbe, se está en presencia de un cuerpo transparente y se habla de energía transmitida. Y el cuadrito que está al lado es bastante claro en función de las tres cosas que pueden pasar con lo que incide. O se refleja, o atraviesa, o se absorbe. Se absorbe y luego se emite. Los pirómetros de radiación miden indirectamente la temperatura de un cuerpo caliente a distancia, en función de la radiación térmica emitida, cuya distribución espectral depende de aquella. Se fundan en la ley de Stefan Boltzmann, que expresa que la intensidad de energía radiante emitida por un cuerpo negro por unidad de área y unidad de tiempo aumenta proporcionalmente con la cuarta potencia de la temperatura absoluta del mismo. Supongo que esto habrán visto en física. Se define como coeficiente de emisión o emisividad a la relación entre la energía radiante emitida por un cuerpo y la de un cuerpo negro que se encuentra a la misma temperatura y en las mismas condiciones de servicio. Como un cuerpo negro es aquel que absorbe totalmente las radiaciones que recibe y es también un perfecto emisor, su emisividad es unitaria. Los cuerpos opacos tienen un coeficiente de emisión menor a la unidad y emiten a una temperatura dada una cantidad de energía de radiación que depende del material y las características de la superficie. El cuerpo puede reflejar energía radiante adicional proveniente de cuerpos próximos, llamas, etc. Y dentro de la banda de operación. El pirómetro no puede distinguir entre la energía emitida y la reflejada, ni tampoco la transmitida. La emisividad depende mucho del estado de la superficie del cuerpo emisor. Por ejemplo, para el cobre pulido es de 0,1, mientras que recubierto de una capa de óxido es de 0,85. Y supongo que... bueno, sí, el año pasado viene Piñeiro le habrá contado que las barras de los tableros no se pulen. Sí, lo comentó. A veces no te queda más remedio, ¿eh? Viene tan mugrienta que tenés que asegurar el contacto del terminal y lo tenés que pulir igual, rogando que en poco tiempo se forme de nuevo la capa de óxido. Pero
lugar en donde vayan, donde se haga mantenimiento de tablero puliendo la barra, sepan que no saben lo que están haciendo. Otros óxidos como los de hierro o níquel también presentan coeficientes suficientemente elevados y miden sin demasiados errores debido a estas radiaciones reflejas. Vuelvo al tema que estaba diciendo. No pulir las barras está bien. Ahora, si por alguna razón el tablero, las condiciones no son adecuadas y entra mucho polvo, cualquier cosa que se llene de polvo también conduce menos, radia menos. O sea, ni una cosa ni la otra. No es el comportamiento del óxido del cobre y del aluminio, el óxido superficial, y el del polvo depositado sobre la superficie son dos cosas distintas. El único método práctico es el de reducir la energía reflejada, modificando la emisividad de la superficie para que ésta sea absorbida. Un pirómetro dirigido sobre una superficie incandescente no nos dará la temperatura verdadera. Será necesario hacer una corrección de la lectura contemplando la emisividad. No existe en la naturaleza un cuerpo negro. Incluso el negro de humo refleja el 1% de la energía incidente. Sin embargo, se lo puede sustituir con gran aproximación por una cavidad con una pequeña abertura. La energía radiante incidente a través de la abertura es absorbida por las paredes en múltiples reflexiones y solamente una mínima porción se refleja a través de la abertura. Podemos, por tanto, decir que toda la energía incidente es absorbida. Una cavidad real podría ser un horno, pero la ranura debería ser cerrada para aislarlo del medio y a la vez mantenida para poder medir la radiación emitida. Esto se resuelve con el uso de ventanas infrarrojas que se describen en el punto 532 de la página 32. La atmósfera absorbe y dispersa una gran porción de la radiación total del espectro electromagnético. No obstante, es permeable a ciertas longitudes de ondas conocidas como ventanas atmosféricas. Existen ventanas de ese tipo en el rango de onda de la radiación infrarroja. Este rango se divide en Near, Middle y Far Infrared. El rango de 8 a 14 micrómetros dentro del FIR es ideal para las mediciones técnicas, puesto que en él hay una transmisividad atmosférica muy elevada y constante, lo que permite la medición a largas distancias. Por esta razón, la mayoría de los instrumentos trabajan en este rango. El rango MIR también se usa con el inconveniente citado. El rango NIR solo en aplicaciones especiales. En las mediciones de temperatura industrial, las longitudes de ondas térmicas abarcan desde 0,1 micrómetros hasta las radiaciones ultravioletas, hasta 14 micrómetros para las radiaciones infrarrojas. Aun cuando se verifique que la trayectoria hacia el objeto no está obstruida, debe tenerse en cuenta que el vapor de agua, el polvo, el humo, el vapor y los gases de absorción de radiación presentes en la atmósfera pueden atenuar la radiación emitida por el objeto y provocar que el pirómetro dé una lectura baja. Los tubos de protección pueden ser metálicos o cerámicos. Los primeros son de acero inoxidable o aleaciones resistentes al calor y la corrosión, como el Inconel 600, el Nimonie 75, ambos con un 76% de níquel. Se emplean con temperaturas de hasta 1100 grados Celsius y son más rápidos que los tubos cerámicos. Para los tubos cerámicos se emplea sílice con una temperatura máxima de 1600 grados Celsius. Sí. Estamos en la misma página. Gracias. Para los tubos cerámicos se emplea sílice con una temperatura máxima de 1600 grados Celsius, el óxido de berilio con 2200 y el óxido de aluminio, se llama alúmina, de alta pureza hasta 1870 grados Celsius. Bien, pasamos a otro tipo de pirómetro, bastante interesante por lo simple.
se basa en la desaparición de la imagen del filamento de una lámpara al superponerla con la del objeto observado a través de la lente de instrumento. Perdón, leí mal. Se basa en la desaparición de la imagen del filamento de una lámpara al superponerla con la del objeto observado a través de la lente del instrumento. Se varía la corriente de la lámpara hasta que el filamento deje de verse sobre el fondo del objeto caliente. Solo sirve para medir temperaturas de objetos incandescentes, trabajando eficazmente a temperaturas superiores a 700 grados, donde la radiación visible emitida es significativa. Está claro con el dibujito, ¿no? Si está frío, el objeto está naranja, si está más frío que el fondo es el objeto. Si el filamento está más frío, está naranja, y si está más caliente, está en un amarillo más claro. Nunca lo vi, pero me llamó la atención la simpleza. Pirómetros de infrarrojos. Captan la radiación espectral del infrarrojo, invisible para el ojo humano, y puede medir temperatura en el rango de medición que va desde 0 a 2000 grados Celsius. Una lente filtra la radiación infrarroja emitida por el área del objeto examinado y la concentra en un sensor de temperatura fotorresistivo que la convierte en una señal de corriente. Luego un algoritmo interno la pasa a un valor de temperatura. El instrumento dispone de un compensador de emisividad que permite corregir la temperatura leída, no solo para la pérdida de energía de radiación en cuerpos con emisividad menor que 1, sino también cuando hay vapores, gases, humos o materias transparentes que se interponen en el camino de la radiación. Su respuesta es muy rápida, alcanzan el 95% del valor final en 1 milisegundo, por lo que son indicados para la medición de objetos en movimiento. Este instrumento es también utilizado en cámaras termográficas. La medición por medios infrarrojos depende en forma crítica del ajuste de la emisividad del instrumento, pero las tablas sirven solo como guía para este ajuste, ya que el factor de emisión cambia con la temperatura y las características de las superficies. Los valores mostrados en las tablas deben ser considerados meramente como orientación aproximada. Por esta razón, suele ser una práctica recomendada la de aplicar recubrimientos como pinturas, aceites o cintas. El color de estos recubrimientos es irrelevante, pero no deben ser brillantes. Cuando usen alguna pistola, las que llaman láser, para medir infrarrojo, o sea, pistolas de infrarrojo, termómetros infrarrojos, denle mucha bola a esto. No es tan fácil medir con eso. Yo me lo planteé cuando empezamos con la pandemia, con cómo se está midiendo sin contacto con los termómetros, la verdad. Cuando yo tuve que empezar a hacer, verifiqué lo que yo ya sabía y es que con la piel de cada persona cambia. Con lo cual, el tipo de instrumento que se usa no sé qué es lo que hace. Pero si agarran un termómetro como la gente, le van a ver el problema que representa medir sobre la piel, cuando vos medís una persona tras de otra. Mi experiencia sobre mediciones de temperatura en el ferrocarril, cuando hacíamos seguimientos de algún problema o levantábamos información para tenerla de referencia porque no estaban los manuales o porque los manuales donde lo decía ya no existían, era que siempre teníamos que aplicar estas cintas a los lugares de medida, si no podíamos medir. Hay algunas cintas aisladoras negras que no son brillantes y esas servían. ¿Cómo hicimos para detectar qué era lo que nos servía? Y midiendo con otro método. Asegurarnos cómo medía el instrumento infrarrojo que teníamos nosotros y así lo podíamos trasladar a otro lado. ¿Por qué les cuento esto? Y
para que lo tengan en cuenta cuando les toque. No es tan sencillo ir a medir con los infrarrojos. Profe, Sí, ¿se me escucha bien? sí. Bueno, al aplicarle este recubrimiento, ¿hay que afectarlo después por un factor para tener una medida correcta? Siempre hay que afectarlo por un factor, pero yo no te lo puedo decir, lo vas a tener que descubrir. ¿Y El me- cómo lo puedo vas saber yo cuál es el a tener que valor medir con otra verdadero? cosa. Tenés que medir con otra cosa. Necesariamente tenés que caer en un termómetro de contacto. Claro, Hay, hay cintas que se pegan como testigos, que se pegan a una superficie y en el caso nuestro la información se iba y la leíamos cuando volvía. Y lo que marca la temperatura máxima a la que alcanzó. Y queda marcada la cinta porque va virando los colores y las zonas según la temperatura, y entonces vos podés saber qué temperatura alcanzó, porque, porque eso sucedió cuando la formación estaba en servicio y no cuando estaba dentro del taller. Si no, tenés que aplicar, descubrir hacer el tratamiento de limpieza de la superficie, pegarle una masilla, nódulo, este, con una sonda de temperatura. Algo tenés que hacer. Y recién ahí podés comparar con lo que vos estás midiendo con el infrarrojo para saber cuál es la característica de tu sistema de medición compuesto de instrumento más elemento agregado a la superficie. ok. También depende de la distancia, ¿no, Daniel? Cuán lejos o cerca estés de lo que querés medir. Bueno, mirá, respecto de la distancia, viene en bajo un poquito la hoja. Ahora viene eso. Es esto que está acá. Ah, ok. Cuando vos tenés esta es una fotito sacada, un dibujo, perdón, sacado de un Fluke, de un catálogo Fluke. Hay instrumentos que te vienen con un punto central que te indica a dónde, el centro del área de medición, porque normalmente siempre un área de medición, y 6 haces más inscriptos en un círculo, que es el que va cambiando con la distancia. Entonces vos sabes, dependiendo de la distancia que está, dónde tiene que estar contenida la superficie que vos querés medir. Entonces, si el objeto que vos querés, la superficie que vos querés medir, el área que vos querés medir, es muy chiquitita y está acá en el centro, todo el resto de lo que está captando el instrumento está a otra temperatura y no te sirve. Siempre la superficie a medir tiene que ser inferior, superior a la que queda determinada por los haces. Cuando vos tenés esos haces, el instrumento es facilísimo, porque la alejás y no hay problema. Cuando no tenés esos haces, que eran las primeras, y tenías que estar sacando cuenta para saber si la medición era válida a partir de 1 metro o te tenías que acercar más, por ejemplo. ¿Se entendió? Sí, sí, clarísimo. Bien. Ahora vamos a llegar de nuevo a eso. En el rango 8 a 14 micrómetros, las sustancias orgánicas, el papel blanco, la cerámica, la madera oscura, la piedra, tienen emisividad de 0,95. Yo pongo en el trabajo, pongo el, el instrumento en 0,95 y viene la gente y uno mide 33, el otro mide 30, el otro mide 35 y si me descuido uno mide 38 y no tiene fiebre. ¿Está? ¿Y todo por qué? Porque todas las pieles son diferentes. Entonces,
Entonces, yo lo que le digo con esto, que lo vi en los últimos meses, verifiqué lo que suponía antes de, porque yo estuve sin trabajar, sin ir a la empresa varios meses, pero a Carrefour sí iba a hacer las compras. Yo veía cómo me tomaban la temperatura en la puerta a todos. Y digo, ¿cómo hace este hombre para estar seguro de lo que está midiendo? Y la verdad que no sé cómo hace. Seguramente a él le dijeron, mira, entre esto y esto tenés que dejarlo pasar porque la temperatura justa de cada persona que pasó no la pudo tomar nunca. Bueno, yo termino haciendo un promedio también. Aparte ya sé, como son poquitos, más o menos yo puedo decir, si fulanito que siempre le da 33, hoy un día llega con 31, cuando viene Mengano que siempre le da 35, va a medir 33. Y pasa, ¿eh? Depende si estuvieron caminando un rato antes de entrar, porque vinieron con nuestro colectivo y caminaron más. Bueno, depende de un montón de cosas. La temperatura de la piel en el momento que entra. Pero ese no es el tema para nosotros. Aplicación de estos instrumentos a medición de temperatura superficial en la piel. Nosotros necesitamos la medición de temperatura en equipamiento sólido. Bien. Por esta razón, este valor viene preseleccionado en la mayoría de los instrumentos. Los óxidos metálicos presentan un comportamiento variado, entre 0,3 y 0,9, y los metales brillantes muestran una muy baja emisividad. Los pirómetros infrarrojos de banda ancha son en general los dispositivos más sencillos y económicos, y pueden tener una respuesta de longitud de onda de 0,3 micrómetros hasta un límite superior de entre 2,5 y 20 micrómetros. Es probable que el avance más importante en la pirometría óptica haya sido la introducción del filtrado selectivo de la radiación entrante, que permite que un instrumento se ajuste a una aplicación concreta para lograr una mayor precisión de medición, originando así los pirómetros infrarrojos de banda estrecha o monocromáticos, que funcionan sobre un rango acotado de longitudes de onda, o tienen una respuesta espectral inferior a 1 micrómetro, para una frecuencia de referencia. Los ejemplos más frecuentes de estas respuestas espectrales selectivas son el rango 8 a 14 micrómetros, que evita la interferencia producida por la humedad atmosférica sobre trayectorias largas, y la longitud de onda 3,87 micrómetros, que evita las interferencias del dióxido de carbono y el vapor de agua en llamas y gases de combustión. Otras características importantes de estos instrumentos a tener en cuenta, no solo en la utilización de los mismos, sino también a la hora de adquirirlos, es la llamada resolución óptica o campo de visión o relación de la distancia al blanco. El objeto a medir siempre debe ser mayor que la superficie de medición, y esta aumenta con la distancia. Bueno, de esto estuvimos hablando hace un ratito. El área determinada por los 6 haces del círculo, que sería la base del cono, debe quedar completa dentro de la superficie que se está midiendo. Pirómetros fotoeléctricos. Aprovechan la propiedad de algunos materiales semiconductores cristalinos fotosensibles como el indio antimonio, el silicio, el sulfuro de plomo y el sulfuro de cadmio, que responden a la radiación incidente liberando cargas eléctricas. Muestran gran selectividad y, como la señal de salida depende de la temperatura instantánea, evita los retardos existentes en otros pirómetros. El instrumento con detector fotoeléctrico de uso general tiene un rango de aplicación de 15 grados centígrados a 3000, Celsius, pudiendo enfocar desde 1 metro
hasta infinito, con constantes de tiempo que varían desde 0,5 segundos hasta tiempos de nanosegundos, lo que los hace especialmente aplicables a la medición de cambios rápidos de temperatura o procesos con movimientos rápidos. Pirómetros de radiación total. Está formado por una lente de Pyrex, sílice o sulfuro de calcio que concentra la radiación del objeto caliente en una termopila formada por varios termopares PT platino rodio, de pequeñas dimensiones y conectados. La radiación está enfocada incidiendo directamente en las uniones calientes de los termopares. Su reducida masa los hace muy sensibles a pequeñas variaciones de la energía radiante y además muy resistentes a vibraciones o choques. La zona de los termopares expuesta a la radiación está ennegrecida para comportarse como cuerpo negro. Las lentes de Pyrex se utilizan en el rango 850 a 1750 grados Celsius, la lente de sílice en el intervalo 450 a 1250 y la de fluoruro de calcio para temperaturas inferiores. La compensación de la temperatura ambiente de la junta fría se realiza con los elementos ya comentados, para temperaturas ambientes de hasta 120 grados Celsius. Cuando las temperaturas son mayores, se emplean dispositivos de refrigeración por aire o agua que disminuyen la temperatura del instrumento entre 10 y 40 grados Celsius por debajo de la temperatura ambiente. La relación entre la fuerza termoelectromotriz y la temperatura medida es independiente de la distancia entre el cuerpo y la lente, siempre que la imagen de la superficie del cuerpo emisor cubra totalmente la unión caliente. En la figura de la izquierda, pueden verse los intervalos de longitud de onda correspondientes a cada tipo de lente. Está claro que no se tienen que acordar de todos los nombrecitos y porcentajes que voy leyendo. Ahora, de los problemas de medición infrarroja, eso sí se tienen que acordar. Pirómetros de relación de dos colores. Un pirómetro de relación o de dos colores básicamente divide la radiación en dos haces medidos por dos células fotoeléctricas similares. Una de ellas con un filtro que solo deja pasar la radiación de longitud de onda más corta y la otra la más larga. La relación entre las dos corrientes de salida de las células es una medida de la temperatura del objeto, ya que la relación entre las radiaciones emitidas en cada banda también lo es. Cualquier parámetro como el tamaño del objeto que afecte a la cantidad de energía en cada longitud de onda en igual proporción no tiene efecto sobre la indicación de temperatura. Esto se ve afectado por el hecho de que las emisividades varían con la temperatura y alteran la relación entre radiaciones. Por esto su empleo es excelente en los cuerpos grises, o sea, aquellos cuyo coeficiente de emisividad es constante para todas las longitudes de onda. Estos pirómetros permiten medir a través de atmósferas con humo, vapor y polvo, ya que por su principio de funcionamiento la lectura es teóricamente independiente de la absorción de la atmósfera intermedia. Pero por otro lado son muy susceptibles al ruido eléctrico. Originalmente se llamaron pirómetros de dos colores porque las dos longitudes de onda se correspondían con colores distintos en el espectro visible. En la actualidad, el espectro se ha ampliado para incluir longitudes de onda en los infrarrojos. Otros métodos. Termómetro ultrasónico. Puede medir temperaturas dentro de intervalos 2-20 Kelvin con gran precisión. Su funcionamiento está basado en la determinación de la velocidad del sonido en el helio, que es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. Termómetro de cristal de cuarzo. Jamás vi una aplicación con este tipo de termómetro. Termómetro de cristal de cuarzo. Mide la frecuencia de un... O sea, no solo no la vi, no me enteré nunca de nada que la tuviera. Termómetro de cristal de cuarzo. Mide la frecuencia de un oscilador de cuarzo en contacto con el cuerpo cuya temperatura desea medirse, mediante un contador que utiliza
como reloj de referencia la señal de un oscilador a temperatura controlada. Su rango de trabajo es de menos 80 a 250 grados Celsius y su precisión muy elevada. Otra cosa que tampoco vi. Termómetros de fibra óptica. El grupo de sensores de fibra óptica conocidos como termómetros de fibra óptica miden temperaturas más altas que las medidas utilizando la física de radiación de cuerpo negro. Su utilización ofrece ciertas ventajas para las mediciones en entornos industriales agresivos. No se ve afectada por la interferencia electromagnética de equipos de potencia, no se ve afectada por la interferencia de radiofrecuencia de comunicaciones inalámbricas. Se pueden ubicar en lugares difíciles de alcanzar o de ver. Se pueden enfocar para medir ubicaciones pequeñas o precisas. No portan corriente eléctrica. Los cables de fibra se pueden tender en instalaciones existentes. Algunos cables pueden manejar temperaturas ambientes de más de 300 grados Celsius. Las aplicaciones típicas incluyen hornos de toda clase, operaciones de sinterizado, áreas cruciales de tuberías de generación, líneas de rodado de acero, procesos a alta temperatura en la industria del cemento, refractarios y químicos. También en procesos de fusión, pulverización y crecimiento de cristales en la industria de semiconductores. Un sistema de medición de temperatura activado consiste en una cabeza detectora que contiene un fósforo luminiscente unido a la punta de una fibra óptica. Esta fuente de luz en pulsos desde el paquete de instrumentos excita el fósforo para hacerlo luminiscente y la velocidad con que declina la luminiscencia depende de la temperatura. Estos métodos funcionan bien para superficies que no emiten luz, pero están calientes por debajo de los 400 grados Celsius. Bien. Termografía infrarroja. La termografía es una tecnología que no necesita de contacto y se basa en la medida de longitudes de onda infrarroja para determinar temperaturas desde una distancia segura. A diferencia de los termómetros por infrarrojo, que solo pueden capturar temperaturas en un único punto, una cámara termográfica puede capturar al mismo tiempo temperaturas de miles de puntos y proporcionar una imagen que utiliza distintos colores para representar las diferentes temperaturas captadas. Si alguno está pensando que esto ya lo vio, que se lo vieron en tecnología de materiales, bueno, lo mismo que termocupla, que capaz que lo vieron en mediciones. Yo soy consciente de que por ahí estamos repitiendo el tema. Lo que sucede es que nosotros estamos viendo una materia que tiene un capítulo que se dedica a la medición de temperatura. Entonces, no hay duda de que estos temas tienen que estar en esta unidad. ¿Está? Más allá de que los hayan visto y les pueda resultar reiterativo, el lugar en donde tiene que estar es este. Bien. Su característica de no contacto brinda algunas ventajas, como la de permitir un método de análisis sin detección de los procesos productivos, con baja peligrosidad para el operador del equipo y reduciendo el tiempo de reparación por la localización precisa y anticipada del fallo. Las cámaras termográficas, bueno, supongo que esto no necesita explicación. Estas dos fotos que están acá son del mismo conjunto de cables, una foto normal y la otra en infrarroja, para que se vea el calentamiento de uno de ellos respecto a los otros dos. Y acá, bueno, es lo mismo, hay un fusible que está haciendo mal contacto. Las cámaras termográficas incluyen un sistema de lentes cuya misión es la de focalizar adecuadamente la radiación sobre el sensor de la misma. En función de la distancia focal y la resolución del sensor, se definen 3 parámetros que van a influir a la hora de obtener las imágenes termográficas. El FO es el campo de visión, o mejor, el ángulo de visión de la cámara termográfica, ya que viene expresado en grados. Depende del detector de la cámara,
y del objetivo utilizado. Define el área visible de la cámara para una... Perdón, la redacción tiene un error. Sí, falta un I. Depende del director de la cámara y el objetivo utilizado. Y define el área visible de la cámara para una cierta distancia. IFOV es la resolución geométrica o resolución espacial y se entiende como el ángulo de división cubierto para cada píxel del sensor, parámetro expresado en milirad, y que a nivel práctico permite determinar, junto con la distancia de medición, el objeto más pequeño que puede detectar la cámara a una cierta distancia. Al estar el IFOV expresado en milirad, se facilita el cálculo, ya que a 1 metro de distancia el arco correspondiente al ángulo IFOV mide lo mismo en milirad, y para cualquier otra distancia habrá que multiplicar por la misma. El IFOV-M se la conoce también como marca de medición y es el tamaño del objeto más pequeño en el que la cámara puede medir de forma precisa. Por regla general se lo toma como 3 veces más grande que el IFOV-GEO. Las cámaras termográficas deben medir radiación infrarroja de onda larga emitida por los objetos para calcular su temperatura. Pero estos además reflejan radiación procedente del entorno que no representa a aquella, y sus efectos deben ser compensados para no dar una medición, y para ello se ajusta un parámetro denominado temperatura de fondo o del entorno. Cuando la diferencia de temperatura entre objeto medido y entorno es grande, será importante también ajustar correctamente otro parámetro, la emisividad, que depende de las características de la superficie del objeto medido. Ya estuvimos hablando de eso. La forma correcta de hacerlo es mediante una medición de referencia con un termómetro de contacto, ya que las tablas solo dan valores aproximados. Por lo general, la emisividad de las superficies lisas, brillantes, reflectantes o pulidas es mucho menor que las mate, cuarteadas, rugosas, erosionadas o rayadas del mismo material. El color no tiene efecto sobre la radiación infrarroja de onda larga emitida. Las superficies oscuras absorben más radiación infrarroja de onda corta que las superficies claras, por lo que se calientan más rápido. No obstante, la radiación infrarroja emitida depende de la temperatura y no del color. En la inspección de sistemas eléctricos, cuando se buscan puntos calientes que indican la existencia de algún problema, se sugiere seguir la recomendación de la neta. Si la diferencia está por algo está recuadrado. Si la diferencia de temperatura entre componentes similares, bajo cargas similares, y me voy a detener en esto un cachito. Esto es un problema si las corrientes de los tres conductores es la misma. Ahora, si el único terminal por el único conductor por el que hay corriente es este, entonces probablemente no sea un problema. ¿Tá? Rojo no significa peligro, rojo significa más caliente que el otro que está amarillito o verde, pero hay que ver qué temperatura es. Si la diferencia de temperatura entre componentes similares, bajo cargas similares, supera los 15 grados Celsius, deben hacerse reparaciones en forma inmediata. O bien, cuando la diferencia entre la temperatura de un componente con el ambiente supera los 40 grados Celsius. Esto es regla de bolsillo de aplicación práctica, esto es regla de aplicación cotidiana. ¿Cómo definen que tienen un problema? Que descubrieron un problema con la cámara infrarroja, aplicando esta regla. Tener la cámara y no aplicar esta regla es tener una cámara y no saber usar, y no saber qué hacer con eso. Bien.
Bueno, algunas fotos más de ejemplo. Y vamos a ventanas infrarrojas, que es lo que cierra el texto. El hecho de que un cristal sea transparente a la luz visible no significa que lo sea a la radiación infrarroja. Un caso claro es el vidrio de uso domiciliario. Los mismos son prácticamente opacos al infrarrojo a partir de los 2 micrómetros de longitud de onda. Un vidrio no puede ser usado para ver a través de ellos con una cámara infrarroja o un termómetro infrarrojo, salvo espesores muy finos. Los metales son 100% opacos a la radiación infrarroja. También el policarbonato y el plexiglas que se usan en los tableros eléctricos lo son. Las ventanas infrarrojas se instalan en equipos herméticos en los cuales es necesario obtener información térmica de su interior o en aquellos que por razones de seguridad no es posible abrir la puerta para realizar la medición. Con configuraciones especiales se instalan también en hornos y en calderas. Y antes de seguir, que quede claro, si van a hacer un tablero eléctrico y le van a poner puerta de vidrio, pensando en hacer termometría infrarroja, bueno, ese vidrio no es cualquier vidrio ni es policarbonato. Y después le cuento una anécdota sobre la foto que está más abajo. Las ventanas se fabrican con cristales especiales, los cuales son transparentes en diferentes porcentajes según la longitud de onda infrarroja. La transmisión espectral depende del material, espesor, pureza y de tratamiento y terminación superficial. Lo primero que se debe analizar cuando se trata de elegir una ventana infrarroja es que su transmisión sea óptima en la banda en la cual es sensible nuestro instrumento. Y ahí tienen otra condición más. Deben conocer el instrumento con el que van a medir, si no tampoco va a servir. Para tener una idea clara, podemos decir que usar una ventana de las llamadas de onda corta con una cámara o termómetro sensible a la onda larga equivale a mirar a través de un vidrio semiopaco o translúcido en lugar de hacerlo a través de un vidrio transparente. Esto es peligroso en termometría, ya que podrían no detectarse puntos calientes. Por lo general, las ventanas de onda larga también tienen buena transmisión en onda corta. También mientras que las de onda corta presentan pérdida de transmitancia en onda larga. La onda corta correspondiente a la ventana atmosférica de 2 a 5,5 micrómetros y la de onda larga, la ventana atmosférica de 7 a 14. Las ventanas que ofrecen la instalación, las ventajas que ofrece la instalación de ventanas infrarrojas son las siguientes. Inspección termográfica segura y económica. La termografía infrarroja en media y alta tensión se convierte en una inspección 100% no intrusiva, ya que se pueden realizar las mismas en gabinetes cerrados. Se requiere de menor cantidad de personal. Abrir y cerrar celdas energizadas requiere muchas horas sombra y reduce accidentes. Esto, para los que no lo hayan visto o no lo hayan experimentado, es cierto. Operar celdas de media tensión no es levantar las llaves de un interruptor. A veces lleva más de media hora todo el operativo para estar seguro de lo que se está haciendo antes de poder volver a cerrarlo. Bueno, lo que yo quería comentar la anécdota de esto. Pablo Coqui, exalumno de la facultad, estaba trabajando en una empresa donde alguien quería poner en un tablero un vidrio común para no pagar el costo del vidrio especial para la termografía. Y él le decía que no, porque hacía un tiempo conmigo había visto este tema justamente. Y entonces sacó esta foto que me parece muy didáctica. Puso la mano
a través, por detrás de una puerta con vidrio. Acá se le ve una parte de la palma, el centro de la palma está tapado por el marco, y acá están los dedos de él. En la imagen que toma la cámara termográfica, la punta de los dedos a través del vidrio no se ven. Más claro que con esto, de que la termografía requiere de materiales transparentes especiales, no hay. Bueno, las otras fotos también son gentileza de otro exalumno. Bueno, acá empiezan las tablas que ya vimos, el anexo con los coeficientes de sí, digo bien, los coeficientes de la forma de los polinomios de conversión, directo e inverso, y después ya el anexo de Zelda-Peltier que vimos la semana pasada. Bueno, hasta aquí la unidad 2. Ahora tenemos que empezar con la 3. Antes que cierre, ¿alguien quiere hacer una pregunta de esto último o de lo anterior? No, por mi parte no. Yo tenía una pregunta y me olvidé, así que cuando me acuerde le digo. Se entrecortó y no terminé de entender. Tenías una pregunta, ahora en este momento te olvidaste qué era. Sí, Bueno, cuando me acuerde cuando le digo. surja, sí, o me decís, no importa que estemos en otro tema, y si no, me mandás un mail. Bien. Dejé de compartir la pantalla, tengo que buscar el otro apunte. Bueno. Confírmenme si ven mi tutorial. Sí. Bueno, esta vamos a ver un poquito menos de la mitad, no es mucho. Bueno, cambiamos de tema. Medición de presión. La presión es de las variables más comunes en control de procesos industriales. Además, a través de la presión se pueden determinar fácilmente otras variables, tales como nivel, volumen, flujo, densidad y, como se vio en la unidad 2, temperatura. En esta unidad comentaremos las principales características de los métodos más comúnmente utilizados en sensores primarios de presión. Conceptos físicos y definiciones. La presión se define como la fuerza normal ejercida sobre un área unitaria de la sustancia y se expresa como, bueno, la expresión más que simple que está al costado. Blas Pascal postuló dos importantes principios sobre la presión a partir de observaciones y experimentos realizados sobre fluidos, a veces denominados también leyes de Pascal. En un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicularmente a la frontera. La presión en un fluido actúa uniformemente en todas direcciones, o dicho de otra manera, la presión aplicada en un punto de un líquido incompresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con el mismo valor
a cada una de las partes del mismo. De este segundo principio surge una diferencia importante respecto de los sólidos. Y esta frase es una de esas que uno tiene que guardar siempre en la cabecita, porque a veces evitan que uno cometa errores. Los sólidos transmiten fuerzas, los líquidos transmiten presiones. Cuando se realizan mediciones de presión de fluidos, siempre se hacen en relación a alguna presión de referencia. Habitualmente esta presión es la atmosférica, y la presión resultante de la medición es la llamada presión relativa o manométrica. La presión medida respecto del vacío absoluto se denomina presión absoluta. La relación entre ellas queda expresada por presión absoluta es igual a la atmosférica más la manométrica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera sobre la superficie terrestre, medida con barómetro. La presión medida a nivel del mar es la presión atmosférica estándar, 101,35 kilopascales. Podemos establecer, una presión absoluta será siempre positiva, no existirá presión menor, no hay presiones negativas. Las presiones manométricas superiores a la atmosférica son positivas. Las presiones manométricas inferiores a la atmosférica son negativas y se denominan vacío. Y acá una importante. Miren el diagramita este. Esto que está acá representa la presión atmosférica. El cero absoluto de presión. De acá para arriba, hasta acá, o hasta acá, a una presión determinada, estoy midiendo presión absoluta. De la atmosférica para arriba, la presión manométrica, que es la que usamos siempre. ¿Está? Ahora, cuando estoy midiendo lo que habitualmente se llama vacío, estoy midiendo la diferencia entre la presión atmosférica y esa depresión, si quieren llamarla. ¿Está? No hay que confundir esto con la presión absoluta, que sería esta, la presión absoluta para esta presión. ¿Tá? Esta es la presión absoluta para esta presión, esta es la presión absoluta para esta sería la presión absoluta para esta presión. Esta presión absoluta, que es menor que la atmosférica, sumada al módulo de la presión de vacío, daría la presión atmosférica. Bien. Se define también la presión diferencial como la diferencia de presiones entre dos puntos. Presión de columna. Es la medición de presión en líquido. En la medición de presión en líquidos es habitual hablar de presión de columna de agua, mercurio u otro fluido manométrico, para describir la presión de un tanque o cañería. Lo que se pretende indicar es la llamada presión estática o hidrostática, producida por el peso G del líquido, ubicado por encima del punto donde se mide. Fue el físico Bellman-Stevin quien demostró experimentalmente la dependencia exclusiva de la presión con la altura. La relación entre la presión y la altura de columna, o ley de Stevin, viene dada por estas presiones que están acá. Bien. Probablemente la mayoría de ustedes no vio nunca la ley de Stevin. Perfecto. Sí. ¿Es muy difícil llegar al vacío absoluto? Sí. Ah. Muy Entonces, difícil. Muy difícil. Lo mismo que conseguir agua pura. Y otra pregunta, entonces cuando hacemos vacío en las tuberías de los caños de aire, de acondicionadores de aire, ahí se dice que se hace Sí. vacío, en realidad es una presión menor que la de la atmósfera, un poco más, ¿no? Sí, hacia el final de esta unidad, que no la vamos a ver hoy, sino dentro
de 15 días, hay una parte dedicada a vacío, vas a ver que hay 4 niveles de vacío distintos. Y son Ok, todas presiones, negativas o medidas de vacío, un valor positivo, perdón, medidas del cero absoluto, un valor positivo de presión. ok, gracias. Pero no vacío absoluto. Cuanto más te querés a llegar al vacío, más difícil es el método para lograrlo. Y más difícil es mantenerlo. Ok. Bueno. Yo te comentaba, hice la comparación de decirte, y te dije que vacío absoluto era tan difícil como agua pura. Eh, Ustedes saben que el agua es el dieléctrico más poderoso. Divide todas las uniones iónicas de las sales. Tiran una sal en el agua y se disuelve. Van los aniones por un lado y los cationes por otro. Lo que conduce el agua son los aniones que quedaron y los cationes que quedaron libres. Pero no el agua en sí. El agua es un dieléctrico cuando es puro. Se puede conseguir agua después de triple destilación con un 4% de impureza. Y triple destilación del agua solo en algunos laboratorios se puede hacer. O sea, la mayoría de nosotros jamás vio agua pura, ni la va a ver. La mayoría no, todos nosotros. Salvo que laburan en esos laboratorios, nadie estuvo en presencia de agua pura jamás. Bien. Al aplicar la anterior expresión deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. La expresión es válida solamente para líquidos homogéneos y en reposo. La expresión no se aplica a gases porque el peso específico de lo mismo varía con la presión. Sin embargo, se requiere una gran altura para producir un cambio significativo en la presión de un gas. Por ejemplo, a 300 metros de altura la presión atmosférica disminuye de 101,35 a 97,92 kilopascales. La temperatura del fluido manométrico modifica su peso específico, introduciendo errores si no se corrige adecuadamente. La siguiente tabla muestra la variación del peso específico del agua con... No sé si se usa en algún problema. Bien. Les anticipo, todas estas definiciones que están acá y las de esta página después se usan en los problemas. Dos conclusiones muy útiles surgen de la aplicación de esta expresión. La primera, los puntos que se encuentran en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. Por ejemplo, en este diagrama, B con D y A con E. Ambos tienen la misma presión. Aplicando lo visto en la figura 3.2 tenemos PA y PE, tenemos la misma presión que la atmosférica, en el punto A y en el punto E. Punto A está en la superficie del líquido en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la presión en el punto A es la atmosférica. La presión en el punto E también, porque está a la misma altura. Lo que significa que lo que está por arriba tiene que tener, o sea, el aire que está acá tiene que tener una presión menor, porque la presión en el punto E es la suma de la presión en F más la columna de agua que hay arriba. Entonces, si hay un poco de agua que pesa sobre el punto, la presión que tiene que haber acá tiene que ser menor que la atmosférica para que la suma de las dos dé la misma que
A. La presión en B y en D, que están a la misma altura, es la misma, porque tienen la misma columna de agua entre A y B, hay entre C y D. Por lo tanto, lo que varía la presión cuando me voy sumergiendo desde E hasta D es lo mismo que varía cuando me voy sumergiendo desde A hasta B. Y obviamente, si me sigo sumergiendo para llegar a la altura del punto C, la presión va a subir. Bien. La segunda. El cambio de presión depende solamente de la altura de columna y del tipo de fluido. Por consiguiente, todos los contenedores que se muestran en la figura de la izquierda deben tener la misma presión en el fondo, independientemente de su forma y de la cantidad de fluido contenido. A esta observación se la conoce como paradoja de Pascal. O sea, en este punto y en este punto, la presión es la misma. No importa la forma de lo que hay arriba. A menudo resulta conveniente indicar el peso específico o la densidad de un fluido en términos de su relación con el peso específico o la densidad de un fluido común, generalmente el agua a 4 grados centígrados, denominada esta relación adimensional gravedad específica. La ASTM se refiere a esta propiedad también como densidad específica. Entonces, esta última puede definirse en cualquiera de las dos maneras. El peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua a 4 grados. Pregunta, ¿por qué eligieron agua a 4 grados centígrados y no a 3, a 5 o a 10? Pregunta para todos, ¿eh? Nadie contesta, no sé si es porque no saben o porque no escucharon. No, Yo no. justo, sí, yo justo iba a preguntar eso. La temperatura a 4 grados centígrados es una temperatura muy particular. Es la temperatura a la que el agua tiene el volumen mínimo. A partir de 4 grados, si ustedes se enfrían, siguen enfriando, el agua empieza a aumentar el volumen. Cuando llega a 0 grados, su volumen es mayor que cuando tiene 4. Y si siguen enfriando, el hielo se sigue expandiendo. Por eso el hielo flota, que tiene menor peso específico que el agua. Si no fuera así, no, los océanos y los lagos no se congelarían arriba, se congelarían primero abajo. Bien, es una sustancia muy particular el agua. Es una de las pocas que dilata con el frío. Y también con la temperatura, obviamente. Aparte, supongo que es, bueno, no sé si no sabían que el agua tenía el volumen mínimo a 4 grados centígrados, 1 litro de agua a 4 grados centígrados tiene un volumen de 1 decímetro cúbico. Y obviamente no es una casualidad. Se definió de esa manera. Bien. Existen 2 escalas también basadas en el agua como fluido de referencia, pero a 15,6 grados Celsius en lugar de 4 grados Celsius. La escala Baume y la API, ambas de utilización en la industria. A menudo la gravedad específica API o Baume se denota como SG de 60 grados sobre 60. Bien. ¿Y por qué eligieron 15,6 y no 16,1 o 14,1?
Si no sabían la de los 4 grados centígrados, esta supongo que la saben menos. Igual pueden sorprenderme. ¿Por qué dijeron 15,6? Silencio. Supongo que no saben. Si no, alguien hubiera dicho algo. ¿Es así? No, no lo sé. A 15,6 grados centígrados, Celsius, el agua, el calor específico del agua vale 1 y esa es la única temperatura. Después está generalizado de 0 a 100, pero en realidad si uno ve la función del calor específico, o sea, la ley de variación del calor específico en función de la temperatura entre 0 y 100 grados, en una línea recta media que uno traza entre 0 y 100 grados, el calor específico va para un lado, va para el otro. Bueno, justo en la zona de 15,6 es donde tiene el intervalo de mayor coincidencia con esa recta. Ahí está definido el calor específico. A esa temperatura se define el calor específico del agua. Es otra temperatura característica. Me extraña que no lo hayan visto ni en física ni en termodinámica. Y una consulta, para hacer, Sí, para hacer estos experimentos con el agua obviamente no es pura, eh, pero le deben no. hacer algún tratamiento, supongo, no sé. Sí, sí, sí. La, la destilan. La destilan para sacarle las sales que tiene. Lo máximo que se puede. Eh, es eso que dijiste, se destila en laboratorios hasta llegar no sé qué Sí, no sé, porcentaje. sí, no sé si para esto destilan tanto. Es posible, pero no estoy seguro. Porque para las propiedades y las volumétricas, un poquito de impureza no le hace nada, no va a cambiar nada. Jode más en las químicas, ahí sí. Y en las eléctricas, obviamente. Si varías la cantidad de impureza del agua, varías la conducción eléctrica del agua. Que insisto, no es la conducción de la materia agua, sino el movimiento de las alas en suspensión, lo que hace que el agua sea conductora. Sí, claro. Bueno, la tabla siguiente presenta la gravedad específica de algunas sustancias y cuando se necesita para algún problema es un dato que se da en el enunciado. Resta definir la ya nombrada presión estática, que es la presión que presenta un fluido que no se desplaza en el espacio, ni es bombeado a través de cañerías, ni fluye por canales. En los fluidos en movimientos, además de la presión estática, se agrega la presión dinámica, resultando la presión total en el punto la suma de ambas. Presión estática. Se define como presión estática de un fluido la presión que actúa sobre un sensor que se mueve junto con el fluido, de modo de estar en reposo con respecto al mismo. En la práctica se mide por medio de una inserción en el recipiente o cañería perpendicular a la dirección de movimiento del fluido, realizada en el lugar en el que no existan disturbios del flujo. Presión dinámica. Se define como presión dinámica de un fluido a la energía contenida en el mismo debido al movimiento. Esta presión puede calcularse a partir de la definición de trabajo como, y están está la expresión abajo. Trabajo o energía tiene la forma típica, un medio de algo. Un medio de un producto entre una constante y una variable al cuadrado. Todas las energías del trabajo tienen la misma forma. Va, todas no, hay algunas.
por distancia mecánica no. Pero la mayoría tienen un medio de algo por algo al cuadrado. Unidades. En el sistema internacional la medición de presión está normalizada en Pascal, de acuerdo con la Conferencia General de Pesas y Medidas, 13ª y 14ª, Susana Jiménez diría 13avo y 14avo, que tuvieron lugar en París en 1977 y 1971. Y según la Recomendación Internacional número 17, ratificada en la tercera Conferencia General de la Organización Internacional de Metrología Legal. El Pascal es 1 newton por metro cuadrado, pero como es una unidad muy pequeña, se emplea el kilopascal y el megapascal. Y el hectopascal en el reporte meteorológico. También se utilizan en la práctica otras unidades que vienen de arrastre, como la atmósfera, el kilogramo por centímetro cuadrado, el bar y otras. En la tabla siguiente se muestran las unidades más usadas y las equivalencias entre ellas. En el sistema inglés se utiliza la unidad PSI, PSI absoluto, para indicar una medición respecto del vacío absoluto, y PSIG para una presión relativa a la atmósfera local. PSI es pounds force per square inch, libra fuerza por pulgada cuadrada. Bueno, la nota 2 está copiada de un texto en inglés donde explica la ortografía de la palabra gauge, si es gauge o gauge, si va con la U o va sin la U. La correcta es con U. Estas son las cosas que han surgido en algún momento en clase, que quedan, se las incorporo al apunte. Bueno, tipos de instrumentos. Los elementos primarios de medición son fundamentalmente de 3 tipos: mecánicos, electromecánicos y instrumentos de vacío. Así está dividido el apunte. Y en cada uno de ellos, de los listados acá, desarrollamos todos. Los mecánicos tienen 2 subgrupos. El primero, de columna de líquido, el elemento primario de medida directa que mide la presión, comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas. Y los instrumentos elásticos. Los elementos primarios elásticos se deforman con la presión interna del fluido que contienen. Bueno, los electromecánicos, si ven los nombres de las categorías, ya se imaginan de qué se trata. Un cuadrito parecido al de temperatura. Y empezamos con los instrumentos desde los más básicos. De columna de líquido. El manómetro utiliza la relación existente entre un cambio de presión y un cambio de elevación en un fluido estático, conocido como fluido manométrico, que no se mezcla con el fluido cuya presión se va a determinar. Los fluidos manométricos típicos son agua, mercurio y aceites ligeros coloreados. Barómetro. El dispositivo utilizado para medir la presión atmosférica recibe el nombre de barómetro. En la figura de la izquierda se muestra un tipo muy simple de mismo. Consiste en un tubo largo cerrado en un extremo y que inicialmente está lleno completamente con mercurio. El extremo abierto se sumerge entonces bajo la superficie de un contenedor lleno
también de mercurio y se deja que el sistema alcance el equilibrio, según se muestra en la figura. En la parte superior del tubo se produce un vacío que se encuentra muy cercano al vacío perfecto, conteniendo vapor de mercurio a una presión de solamente 0,17 pascal a 20 grados centígrados. Y entonces Choque está pensando, pero si este nabo me dijo hace un rato que el vacío no se podía lograr, que era muy difícil, que el agua y la 4 grados y no sé qué más me contó, y ahora resulta que esto vacío casi perfecto. Bueno, vale la pena una aclaración. ¿Cómo haces para hacer vacío en la cañería del, del aire acondicionado utilizando mercurio? ¿A qué voy? Vos cuando tenés que hacer el vacío en la cañería de los aire acondicionados, estás usando una bombita que está sacando el aire y tenés juntas por todos lados. Entonces es muy difícil obtener un método para lograr ese vacío. Inclusive acá, una de las razones por la que se llega a ese espacio en la parte superior del tubo, en donde hay un gas de mercurio, que es por lo que no es vacío perfecto, sino que ese lugar está ocupado por gas de mercurio en estado gaseoso, porque baja tanto la presión que se va. Y lo que se llama presión de mercurio, presión de vapor, se logra porque es un sistema que está aislado prácticamente del medio ambiente. El tubo queda aislado, mercurio por la cuba que tiene abajo y todo el vidrio. En donde vos querés hacer algo con eso, filtra algo de atmósfera y se te perdió el vacío. Cuando yo te digo que el vacío es muy difícil de lograr, es muy difícil de lograr para aplicaciones industriales, aplicaciones prácticas, porque dar vuelta a un tubo de mercurio es muy fácil, pero el vacío que lograste ahí no te lo puedes llevar a ningún lado y es muy difícil lograr hacer esto en otro sistema. ¿Entendiste, Choque? Sí, quedó claro. ¿Está? Porque si no, me contradigo con lo que digo, que podría ser, ¿no? Que me contradiga y me equivoque. Pero vale la pena aclarar por qué yo te digo que es difícil, porque uno lo piensa en la aplicación práctica. Y esto que vemos acá no es una aplicación práctica, es un instrumento de medida. El instrumento por sí puede tener aplicación práctica, de hecho la tiene, pero el vacío que se genera ahí no tiene aplicación práctica. Bien. A la altura H se la reporta a menudo como presión barométrica, expresada en milímetros de columna de mercurio. Para obtener la presión atmosférica real habrá que multiplicarla por el peso específico del mismo. La correcta medición requiere del ajuste del peso específico del mercurio con la temperatura. La presión atmosférica estándar es de 101,35 kilopascal, a la que le corresponde una presión barométrica de 763 milímetros de Hg a nivel del mar. Y ese es un dato de esos que uno tiene que mantener en la memoria, más o menos de qué se trataba. Que la columna es poco menos que 1 metro. Si se asciende la presión atmosférica, disminuye aproximadamente 85 milímetros, perdón. Si se asciende, la presión atmosférica disminuye aproximadamente 85 milímetros por cada 1000 metros de altura. Bien. Manómetro de tubo U. En estos primeros instrumentos que estamos viendo acá, está toda la base de cálculo para los problemas. Como instrumento en realidad son sencillos. No son sensores de
presión de lo que uno va a ver, pero contienen toda la teoría y la matemática, la teoría de lo físico y la representación matemática de esa teoría que se utiliza para y las definiciones conceptuales de lo que después pasa en los sistemas reales. Todo eso en estos instrumentos básicos. El tipo más sencillo de manómetro es el de tubo U. Un extremo del mismo está abierto a la atmósfera, mientras que el otro se conecta a la presión a medir. Bajo la acción de esta última, el fluido manométrico se desplaza de su posición. Puesto que en la posición final el fluido está en reposo, se plantea el equilibrio de fuerza entre ambas columnas. Y como las secciones de columnas son las mismas, reescribimos en función de la expresión. Y así como yo acabo de leer recién, es como se plantean las ecuaciones de equilibrio para los sistemas que tengan que resolver. Como el mercurio por debajo de los puntos 2 y 3 aporta lo mismo en ambas columnas, no se toma en cuenta. Ecuación de equilibrio. La presión en A más la columna de agua entre 4 y 3, la presión en A más la gravedad específica del agua multiplicada por la columna, que da la presión que aporta la columna de agua, es igual del otro lado la presión atmosférica aplicada a 1 más la columna de mercurio entre 1 y 2, multiplicada por la gravedad específica del mercurio. Bien. Dice por ahí también que lo que va hacia abajo y lo que va de 2 hacia abajo es lo mismo, así que se eliminan. Bueno, esto es lo fundamental. Esta es la ecuación de equilibrio estática para este sistema. Lo demás es pasaje de términos y reemplazos. La obtenida con este cálculo es la presión absoluta en el punto A. La manométrica resulta de restarle la atmosférica. Un manómetro auxiliar conectado al recinto A, este que está acá, indicaría justamente esta presión, la manométrica. La escala de estos termómetros indica la presión manométrica. La leída directamente en los manómetros de tubo U abiertos es siempre la presión manométrica. Esto puede entenderse haciendo disminuir la presión atmosférica en la figura 3.6, manteniendo la presión absoluta en A. Si esto ocurre, el mercurio debe desplazarse por el tubo, aumentando la columna derecha de forma tal que el aumento de su peso en esta columna compense la menor presión atmosférica y así seguir equilibrando la misma presión absoluta en A. Y la columna de agua de la izquierda. Pero al aumentar la distancia 1,2, la presión manométrica medida será mayor, lo que resulta consistente con la disminución de la presión atmosférica y el aumento de la diferencia con la PA absoluta. A ver si sin leerlo. Okay. Si disminuye la presión atmosférica, el mercurio se desplaza hacia allá. Aumenta la columna de mercurio en la columna de la derecha. De forma tal que, como la presión absoluta acá sigue siendo la misma y hay que seguir compensándola,
La disminución de presión atmosférica es compensada por el aumento de la columna de mercurio y así mantener equilibrada esta columna. Si este nivel de mercurio sube un poco acá, quiere decir que este baja un poco acá. Pero si baja un poco acá, la columna de agua también baja. Sí, correcto. ¿De dónde sale el agua? Se supone que es de este recinto y que esto tiene un volumen mucho menor que el del recinto. No está dibujado proporcionalmente acá. Nota. Si en lugar de agua se tratara de un gas, los puntos 4 y 3 tendrían la misma presión manométrica y la obtendríamos como PA3 manométrica, gravedad específica del mercurio por la columna 1,2. Para tener lectura directa de la presión absoluta, se dispone de un manómetro de tubo con una columna sellada y al vacío. La ecuación de equilibrio ahora, para el punto A, arranca como antes, es la presión en el punto A más la columna de agua, y de este lado, la presión de la columna de mercurio más la presión de vacío, que como se desprecia, porque es mínima, ya van a ver, es 0,17 pascal, es nada. Está simplificada esta presión, ni siquiera está tenida en cuenta. Pero que no esté tenida en cuenta acá no quiere decir que no esté. A ver si se entiende. Cuando el mercurio baja, la presión acá empieza a disminuir y disminuye tanto que el mercurio pasa al estado gaseoso y llena este espacio con gas de mercurio que no está a presión absoluta cero. Tiene una presión que es muy bajita y se llama presión de vapor. La presión absoluta en A, en este caso, resulta muy similar a la del anterior, pero con una columna de mercurio de una altura mucho mayor, necesaria para aportar el equilibrio dinámico, una presión similar a la que en el caso anterior aportaba la atmosférica. Si ahora sí comparo este dibujo con este, me encuentro que para una presión en el punto A, acá tengo una columna de mercurio bastante más alta que la que tengo acá. ¿Por qué? Porque toda la presión que aportaba la atmosférica a este tubo abierto, ahora la tiene que aportar el peso del mercurio. La leída directamente en los manómetros del tubo U cerrado es siempre la presión absoluta y es independiente de la presión atmosférica. Esta afirmación puede entenderse con un simple ejemplo. Si al sistema, en la figura 3.7, sí, esta, manómetro más recinto A, en esta condición de equilibrio interno es trasladado a un lugar con una presión atmosférica menor, el equilibrio interno no variaría. Por lo tanto, la lectura seguiría siendo la misma. Un manómetro auxiliar conectado al recinto A mediría una presión manométrica de 27,6 kN sobre metro cuadrado, un valor similar al del caso anterior. El manómetro de tubo U cerrado sirve también para medir presiones absolutas por debajo de la atmosférica. En este caso recibe el nombre de vacuómetro. Nótese que las distancias indicadas en esta figura son las mismas que en la figura 3.6, solo que en este caso
columna derecha está cerrada y en el recinto hay un gas y no una columna de agua. Por ser PA absoluta menor que la atmosférica, en este caso en A tenemos vacío. Un vacuómetro auxiliar de uso industrial, pero con una escala de vacío conectado al recinto A, mediría la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica. El tipo de manómetro de la figura 310 se conoce manómetro diferencial e indica la presión entre los puntos A y B, pero no la del valor real en ninguno de ellos. Un manómetro auxiliar que tuviera el extremo que habitualmente está vinculado a la atmósfera al otro recinto mediría también la presión diferencial. Manómetro de pozo. El otro tipo de manómetro conocido como manómetro, en otro tipo de manómetro conocido como manómetro de pozo, se ha sustituido una de las columnas del tubo U por un reservorio o pozo de mayor diámetro. Cuando se aplica una presión a un manómetro de pozo, el nivel del mismo baja una pequeña distancia, mientras que el nivel del brazo derecho sube una cantidad mayor, en proporción con el cociente de las áreas del pozo y el tubo. La presión en la superficie A1 es igual a la presión en la columna 2 a la misma altura, por lo que puede plantearse P1 igual a P2 más gamma por H1 más H2. El volumen desplazado de la columna es igual al desplazado en el pozo, por lo que H1 por A1 es H2 por A2. Y reemplazando se obtiene la expresión de P1. Nada complicado. El manómetro de pozo de tubo inclinado ofrece una mayor sensibilidad al colocar la escala en una mayor longitud de tubo. La longitud de la escala aumenta con una función del ángulo de inclinación. Instrumentos elásticos. Estos elementos básicamente están diseñados bajo el principio que establece que la deflexión que sufre un elemento elástico es proporcional a la presión aplicada. Como por fuera del elemento está sometido a la presión atmosférica, la medición realizada en estos elementos será la de presión relativa, a menos que se los prepare para medir presión absoluta. En la tabla se indican los diferentes tipos de instrumentos elásticos, sus rangos óptimos de operación y precisión. Bordón simple, bordón espiral, bordón helicoidal, fuelle y diafragma. Tubo bordón. El tubo bordón es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, bordón tipo C, cerrado por un extremo. Al aumentar la presión en el interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora por un sector dentado y un piñón. El movimiento también puede ser acoplado electrónicamente a un transductor o transmisor. Cuando el enrollado coil se conforma correctamente y el material utilizado es el adecuado, la deformación que sufre el tubo debido a la presión aplicada es altamente repetitiva, pudiendo el sensor ser calibrado para producir exactitudes que en muchos casos alcanzan el 0,05% del span. Es importante señalar que el cero del manómetro corresponde a la presión atmosférica, ajustado en la calibración del se puede sobreponer otra escala para tomar directamente la lectura de presión absoluta, pero la medición seguirá siendo de la relativa. Tubo bordón se utiliza principalmente para indicación local en medidores de presión que estén conectados directamente sobre recipientes de proceso y tuberías. Tubo bordón espiral. Se construyen enrollando el tubo en una espiral de varias vueltas, en vez de formar un arco de 270 grados como el tipo C. Este arreglo da a la espiral un mayor grado de movimiento por unidad de cambio de la
presión y se lo compara con el tubo C, tubo bordón helicoidal. Es de construcción similar al tubo espiral, pero con un enrollado helicoidal. Además de su utilización en la medición directa, también se los utiliza asociados a algunos controladores y registradores. Tienen una buena relación precisión-costo, aunque por debajo de 50 psi, que la precisión disminuye. Fuelles. Un fuelle puede definirse como un tubo flexible, el cual cambia su longitud de acuerdo a la presión aplicada. Este cambio de longitud es mucho mayor que el que se obtendría si se utilizara un tubo bordón en las mismas características. En muchas aplicaciones el fuelle se expande muy poco, pero la fuerza que produce es significativa. Esta técnica se emplea frecuentemente en mecanismos de balance de fuerzas para producir una relación lineal entre el desplazamiento del fuelle y la presión aplicada. Es práctica común colocar un resorte. De la utilización de un fuelle con un resorte tiene la ventaja de que el procedimiento de calibración se simplifica, ya que el ajuste se hace únicamente sobre el resorte. Diafragma. El principio de operación es similar al de los fuelles, pero su construcción es diferente. El diafragma es un disco flexible, generalmente con corrugaciones concéntricas. Los diafragmas pueden ser metálicos y no metálicos. Entre los materiales comúnmente más utilizados se encuentran bronce, cobre berilio, acero inoxidable, monel, neoprene, silicona y teflón. A esa silicona le falta la mayúscula. Va a cambiarla por la mayúscula. Se proyectan de tal modo que al aplicar presión al movimiento se aproxima a una relación lineal en un intervalo de medida lo más amplio posible con un mínimo de histéresis. Los diafragmas se emplean en medición de bajas presiones y vacío y en mediciones de presión absoluta y diferencial. Consideraciones generales para el montaje. Y esto es lo último por hoy. En la medición de presión de fluidos corrosivos pueden emplearse elementos primarios elásticos con materiales especiales en contactos con el mismo. Sin embargo, en la mayoría de los casos es más económico utilizar un fluido de sello, por ejemplo el glicerina o silicona, que llena totalmente la conexión del instrumento al proceso. Este método es también útil cuando el fluido a medir es altamente viscoso y obtura el elemento de o bien cuando la temperatura del proceso es demasiado alta. En particular, en la medición de vapor de agua, es el agua condensada lo que aísla el tubo bordón de la alta temperatura. Para ello se practica una lira, pigtail, la colita de chancho. ¿No? Colita de chancho le dicen habitualmente, que enfría el vapor y lo condensa. Pero aun cuando el fluido no condensara, basta con una longitud de tubería suficientemente larga para enfriarlo. Normalmente una tubería de media, sin aislar, de 75 a 100 centímetros, es suficiente para bajar la temperatura de unos 500 grados Celsius a menos de 100 grados. Se emplea asimismo sello volumétrico de diafragma y de fuelle que contienen un líquido incompresible para la transmisión de los tubos capilares de los separadores de diafragma deben instalarse aislados de cualquier fuente de calor. Los instrumentos de presión deben estar instalados a través de una válvula de cierre para su desconexión del proceso en el desmontaje. Cuando las presiones son altas, otra válvula de desvío es necesaria para descargar la conexión una vez aislada del proceso. El recorrido de la tubería de instalación debe hacerse siguiendo una inclinación hacia arriba si el fluido es un gas, por las posibles condensaciones de humedad o vapores, y hacia abajo si es un líquido para la eliminación de burbujas de aire. Después de la instalación debe comprobarse si es significativo el error introducido por la columna hidrostática entre la toma y el instrumento. Manifold.
Se denomina manifold a un bloque que posee integrado un circuito neumático o hidráulico con sus correspondientes válvulas, ya sea adosadas o insertadas, y que responde a una o varias funciones específicas. Esta configuración presenta innumerables ventajas sobre el estilo clásico de conexión entre componentes por medio de tuberías, mangueras y accesorios roscados. El manifold, el bloque es en sí mismo el cuerpo de una o varias válvulas y al mismo tiempo es la tubería de conexión entre ellas, optimizando las pérdidas de carga y el espacio requerido. Se ha desarrollado la tecnología para resolver cualquier necesidad con esta modalidad, ya sea circuitos abiertos, on-off o proporcionales, circuitos cerrados, transmisiones hidrostáticas o cualquier combinación de ellos. Se mecanizan en acero, hierro forjado, aluminio de la aleación 70-75 o incluso aceros inoxidables, cubriendo todo el espectro de necesidades industriales, navales, móviles, agrícolas o submarinas. Bien. Acá terminamos por hoy. Arrancamos dentro de 15 días, 14, con elementos electromecánicos. La semana que viene tiene la práctica de temperatura. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Y Profe, sí, ¿ya mandó las guías para las guías de ejercicios? y vos no hiciste ya la de la unidad 1. Sí, esa ya la hice. Ah, ahí Y está junto con todo. esa no están Sí, todas las otras. sí, me había olvidado, perdón. No, sí, entonces sí, son las mismas. No, yo no me dedico a cambiar esos ejercicios, y más Zurek tampoco lo hace, así que te mando la misma del año pasado. Si hay alguna modificación, la tiene él. Pero creo que si cuando hace eso, lo plantea el día mismo. Por lo menos lo hacía en clases presenciales. Ahora no sé cómo se estará manejando. Bueno, ¿algo más? Pues algo que no lo dice por acá, pero para que no sepa, a esto que está acá, esto que está acá se llama habitualmente cuadro de válvulas. Si esto fuera hecho con válvulas y cañerías, como se hacía antes, tendría la misma representación que la de los MAE. Bueno, nos vemos, nos reunimos virtualmente dentro de 2 semanas. Que tengan un buen fin de semana, el tiempo va a estar lindo, así que aprovechenlo para leer instrumentos. Instrumentos y las demás. Sí, instrumentos y los demás. Y cualquier cosa, cualquier pregunta rara. Jiménez, sigo sin la respuesta tuya, ¿eh? No es que me olvidé. Me hago el gil porque no tengo la respuesta. Sigo pensando lo mismo que te comenté el otro día, pero no, hasta ahora no tengo nada mejor. No hay problema, profe. Lo vamos a averiguar antes de que termine el año. Bueno, sí, pero ya estoy viendo que tengo que llegar a alguien que sepa bastante, si no, no voy a obtener una respuesta satisfactoria. Y no es tan fácil eso, ¿eh?